Termina la temporada y el Celta ha duplicado su valor de mercado en la Liga. Repasamos la última actualización de Transfermarkt, hoy aquí en Tenías que haber tirado. Y es que sí, amigos, desde la llegada de Claudio Giraldez, el Celta no para de crecer y en cada revalorización de Transfermarkt sigue subiendo y subiendo y subiendo el equipo de Claudio, poniéndose casi ya en el top 3 de valores de plantilla más altos del retorno a primera, pero eso lo analizaremos y lo veremos en este vídeo. Antes de nada, recordaros lo más importante, como en cada vídeo, en cada directo, en cada contenido que tenías que haber tirado aquí, en la plataforma roja en YouTube, no podía faltar mi amigo Germán, el poli del like, que os recuerda que cada me gusta que le dais a TQHT ayuda muchísimo a que sigamos creciendo día tras día, pudiendo traer la información y sobre todo contando la actualidad del equipo de nuestras vidas del Celta de Vigo, así que ya lo sabéis, reto 1000 likes porque el Celta no para de crecer, no solo el Celta, también el Celta Fortuna, así que darle al botoncito de me gusta que a nosotros nos ayuda muchísimo. YouTube dice, oye, que lo que hacen estos chavales le gusta a la gente, vamos a enseñárselo a alguien más, al algoritmo, vamos a buscar a la gente que le interesa al Celta y se lo muestra, así que ya sabéis, un botoncito de me gusta, un like que nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. No estoy solo con Germán, Lucas Peteiro también va a estar en este vídeo, pero de manera telemática, así que sin más dilación ya le damos paso. Lucas Peteiro, muy buenos días, tardes, noches. Ay, muy buenas, Marcos Piedras. Un placer estar aquí otra vez para repasar como la lista de los 40, los que suben, los que bajan, pues las entradas más fuertes, ¿no? Estas cosas. Habrá gente que no sepa qué es la lista de los 40. Creo que este chiste lo he hecho más vídeos de Transfermarkt ahora que os estoy haciendo. Me está viniendo a la memoria. Yo te iba a decir, creo que no ha habido vídeo de Transfermarkt en el que no hayamos dicho de los 40. ¿No? Ya. Sí, sí. O sea, que ya soy público de M80 Radio, ¿no? Podríamos decir. O sea, ya estoy quedándome desfasado de mis propios chistes. Nos hacemos mayores, Lucas Peteiro, nos hacemos mayores. Vamos, antes o después estaremos obsoletos, Marcos Piedras, a la hora de crear contenido sobre el Celta. Esto es así. Vendrán dos chavalines y nos sacarán por la derecha sin intermitente, totalmente de acuerdo. Pero hay que aprovechar el tiempo mientras esos dos chavales no tomen la decisión de aparecer como hicimos nosotros hace ya más de 2 años. Como siempre, no hay mucho que explicar en la dinámica de este vídeo. Transfermarkt, que también una cosa que hemos dicho en todos los vídeos, hasta que aparezca una web especializada en valores de mercado que analice mejor a los futbolistas, lo tomaremos como referencia Transfermarkt, como en cada actualización que suele hacer, eso de cada 3 meses más o menos. La última era en marzo, ahora está la de junio, ha vuelto a actualizar los valores de mercado de la plantilla del Celta y ya vamos a dejar aquí el dato, Lucas Peteiro, ahora lo vamos a analizar. En tan solo un año, la subida del Celta en valor de mercado es de las más bestias que creo yo que habrá tenido el equipo olívico en toda su historia, pero eso lo vamos a analizar ahora. ¿Y por qué? Porque el nuevo valor de la plantilla del Celta, tal como ha comunicado Transfermarkt, es de 190,2 millones de euros. Hay una subida sustancial de 17.300.000 euros respecto a la actualización del mes de marzo. Es lo que iba a decir ahora Lucas Peteiro, el dato brutal. El Celta en junio del 2025, en junio del 2026, 365 días, un año, sube en valor de mercado 86.100.000 euros, que es una auténtica barbaridad. Y ya es a estas alturas el octavo equipo con mayor valor de mercado de plantilla de toda la liga, lo que puede hacer también indicar por qué puede luchar el Celta o no la próxima temporada. Y después un dato que no es menor, Lucas Peteiro, desde el ascenso a Primera División en la temporada 11-12, la primera temporada del Celta fue la 12-13, el Celta está ante su segundo mayor valor de mercado, tan solo por detrás de aquella temporada 19-20 donde se hizo la operación retorno con Santi Mina, Denis Suárez, Pape Cheik, Nolito, etcétera, etcétera. Una auténtica barbaridad. Sí, estábamos hablando de que el Celta ya está como mínimo igualando o superando ligeramente. Habría que ver la cifra exacta, que no la tengo atada, no la tenemos preparada en este vídeo, pero el valor del Celta de la anterior UEFA Europa League, o sea, la anterior no, la penúltima UEFA Europa League en la participó, la de Old Trafford, la de Pione Sisto, John Guidetti, Bobilla, Guaspas, Radoya, Guas, Tucu Hernández, porque lo que después hizo el Celta una vez que cayó de aquella UEFA Europa League fue moverse mucho en el mercado, retener talento y traer a Stanislav Lobotka, traer, por ejemplo, también a Emre Mor, y entonces digamos que no coincidió el pico deportivo de aquel proyecto del Celta con el pico de valor de mercado de la plantilla, que llegó 2 temporadas después con la llegada de Santi Mina, de Rafinha, de Pape Cheik, de Denis Suárez, y aquello es el mayor valor de mercado que nosotros hemos visto, y también siempre con el condicionante de que cada año que pasa la vida es más cara y el futbolista también es más caro. Es decir, probablemente la plantilla de principios de los 2000, con Mostovoy, con Karpin, con Maciño y compañía, fuese mucho mejor plantilla
de la que estamos hablando hoy en día o de la mencionada ya en 2017-2018, pero sí que es cierto que el precio del futbolista por aquel entonces era mucho más barato de lo que es ahora. Por lo que se gastó el Celta en su día Mostovoy, por lo que pagó en su día el Celta por Mostovoy, hoy en día probablemente puedes fichar alguna promesa de segunda división, ¿no? Este es un poco el punto también que hay que tener en cuenta siempre a la hora de hacer estos análisis, porque la vida cada año que pasa está más cara y el fútbol casi que se encarece más rápido que la propia vida cotidiana. Me he ido a verlo por ese dato que mencionabas tú de cómo podía ser el valor de mercado de la última plantilla del Celta en competiciones europeas, no la de esta temporada 25-26, sino la temporada 16-17, gracias a la estadística que ha subido en su cuenta de redes sociales en Twitter Lois Pedrayo, que es una cuenta que siempre cogemos como referencia y os recomendamos seguir si queréis estar al tanto de estadísticas en clave económico-deportivo del Celta. El Celta se clasifica a UEFA Europa League en la 15-16 con Eduardo Toto Berizzo, con un valor de mercado, lo tengo aquí, de 91 millones de euros. Durante el transcurso de ese equipo que compite en UEFA Europa League, el valor asciende hasta los 122 millones de euros, es decir, 122 termina la temporada aquel Eurocelta, esta lo termina en 190, son casi 68 millones de euros de diferencia, que es una auténtica barbaridad. Y claro, y no nos atreveríamos a decir que hay 60 millones de valor de diferencia entre esas dos plantillas. De hecho, cuando hicimos el vídeo hace 2 meses de qué 11 era mejor, comparando las dos UEFA Europa Leagues, salía ganador el 11 del Toto Berizzo por bastantes futbolistas. Entonces, esto nos habla precisamente de eso que acabamos de mencionar. Antes de ir a repasar, Marcos, todos y cada uno de los cambios que hay en los valores, no quiero dejar de mencionar a nuestros amigos de Vitax, que están ahí, en el otro lado, en esta esquinita del vídeo, encima de Marcos Pieras. Mira, has fallado como Tú tienes TQHT Live. Yo tengo TQHT Live, ya le he enseñado el reloj, por eso lo tengo ahí, y Marcos Piedras tiene ahí a los compañeros de Vitax, los amigos del canal. Recordad que estamos en la recta final para la campaña de la renta 2026 y si no queréis tener sustos, si queréis pagar lo justo, si queréis saber qué es lo que podéis desgravaros y qué es lo que tenéis que pagar 100%, no pagar más de la cuenta y tampoco meteros en líos, porque no es buen negocio meterse en líos con la agencia tributaria, pues ya sabéis que tenéis a nuestros amigos de Vitax dispuestos a echaros una mano. Evita el susto y paga lo justo. Dejaremos enlace por la descripción. Exactamente, así que de pasta, qué mejor patrocinador que Vitax para esto. Pues ninguno. Pues Vitax sabe en qué momentos tiene que aparecer, Lucas Peteiro. Claro. O sea, ese es el mediocentro llegador, sabe cuándo tiene que pisar área. Como estáis viendo en pantalla, hablábamos esos valores de mercado, cómo han ido cambiando durante estos últimos meses, durante estos últimos años. Ahí veis ese máximo valor de mercado de la plantilla del Celta, como estáis viendo en pantalla, de esos 226,3 millones de euros, que es la cifra más alta de valor de plantilla que ha tenido el Celta desde el retorno a Primera División, y como ahora en este mes de junio, en la última actualización de Transfer Market, nos ponemos en esos 190,2 millones de euros. Ahí está la diferencia. Aún nos quedaría subir un poquito bastante para poder llegar ahí, por también los cambios que se pueden producir en la plantilla este verano de jugadores con un gran valor de mercado, como pueden ser Mingueza o Fer López, que no sabemos si van a retornar a Vigo la próxima temporada, pero el Celta que demuestra que desde la llegada de Claudio Giraldez, sobre todo, quedemos en esa estadística, en la 24-25, Claudio Giraldez coge un equipo con un valor de mercado después del desastre de Rafa Benítez de 86,6 millones de euros y ya lo tienen 190,2, es decir, más de 104 millones de euros de valor de plantilla la que ha sido capaz de obtener Claudio Giraldez y la dirección deportiva del Celta, lo que habla de un dato que es una barbaridad y que todos queremos que la pelota entre, pero que la pelota entre, que es lo más importante en el mundo del fútbol, Lucas, también hace que en lo económico los números se puedan incrementar y que hay algo que nosotros decíamos, no lo teníamos vivido, pero mucha gente te dice, jugar competición europea revaloriza mucho a los jugadores, aunque su rendimiento sea normal, y creo que es una realidad porque estamos viendo futbolistas del Celta que han subido valor de mercado, ahora lo repasaremos, que si no llega a ser por la temporada en Europa no lo hubieran hecho. Sí, al final te hace estar más en el foco y bueno, son rendimientos que pues puede que no haya sido… hay futbolistas que han tenido mejor rendimiento la temporada pasada, pero simplemente por ese caché que tiene el equipo en el que juegas, pues te hace crecer más, ¿no? en ese tipo de valorizaciones que hace Transfer Market, pero pues, que también podría ser cualquier tasador, ¿no? Digamos, profesional del mundillo del fútbol. Vamos con la primera, Marcos Piedras, por ejemplo. Están ordenadas de las subidas más suaves a las subidas más bestias, escalonadamente, que si no me equivoco son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 futbolistas los que suben en valor de mercado en esta última revisión del mes de junio de esta temporada 2025-2026. La primera de todas es Andrei Ionurradu, que sube 1 millonceto de su valor de mercado más reciente y alcanza los 9 millones de euros. Y aquí el ejemplo más claro de lo que es el escaparate. Ionurradu, que probablemente no ha tenido un rendimiento individual
social muy diferente del año pasado en el Venecia a este año en el Celta, pero este año ha brillado en un equipo europeo por tramos de la temporada, y el Celta, un fichaje que le costó 0 euros, o pues la prima de fichaje que se le firmase al guardameta, que es del Inter de Milán, pues tiene ahora mismo un valor de mercado ahí de 9 millones de euros. Si el Celta quisiese moverse en la portería, pues tiene ahí un buen activo por el que hacer negocio. Sí, el valor sobre todo también de cambiar la Serie A por la Liga Española, la liga que, pese a que no esté en su mejor momento, como todos podemos saber, es una liga que siempre tiene más escaparate, la Liga, la Premier League, y aparte el rendimiento de Jon Radu, que era un portero que venía de descender a segunda división italiana, como bien comentábamos con el Venecia, y que a día de hoy ha hecho una gran temporada de liga. Hay que recordar que durante una gran parte del campeonato ha sido Zamora, que sabemos que es un detalle que hay que coger con muchísimas comillas, pero lo ha sido, y que hasta la baja de Kare Starfel ha sido un portero que tenía el registro de menos goles encajados. Es más, Jon Radu es el portero de la liga que menos goles encajó como visitante, es decir, ahí superando a porteros como Joan García en el Barça o Thibaut Courtois / Lunin, porque ha jugado poco en el Real Madrid. Ese 1 millón de euros lo sube Jon Radu, que es la menor subida que tiene el Celta en esa revalorización, pero que es 1 milloncito de euros que suma a la causa. Vámonos con el segundo, que puede ser sorprendente, pero el segundo futbolista que sube es Joel Lago Catemate, que incrementa su valor de mercado en 1,5 millones de euros, pasando de los 2,5 que tenía a los 4 millones de euros. Un futbolista que durante gran parte de la temporada no ha sido partícipe o no ha tenido el protagonismo deseado por parte de Claudio Girález, pero que este tramo final de temporada, al igual que la temporada pasada, teniendo que suplir a Kare Starfel y cumpliendo bastante bien, ha hecho que suba ese valor de plantilla, y un canterano que llegó con valor cero al primer equipo del Celta, pues Claudio Girález, como muchos otros, ya lo tiene en 4 kilos, Peteiro. Sí, señor. Ahí está, 4 milloncejos procedentes de Amadroa. El siguiente que tenemos anotado es Javi Rueda, la gacela de Alozaina, que sube 2 millones y se posiciona con 6 millones de valor de mercado. Y bueno, ahí está, que no ha dejado de subir. Javi Rueda no ha estado en todas las realizaciones. Recordemos que cada mes y medio, cada 2 meses las hace Transfer Market, aunque no siempre trabaja los mismos equipos. Sí. Por ejemplo, yo qué sé, igual en el pasado mes de mayo pues hubo realización de Transfer Market, pero en equipos de Bundesliga o de la MLS, y pues al Celta le ha tocado en marzo y en junio. Y la sensación con Javi Rueda es que todo el rato, si no estaba en cada vídeo de estos, habrá faltado en uno, y habrá sido ahí por el mes de enero, cuando quizás diciembre-enero, cuando menos ha podido brillar por esa poca continuidad que ha tenido. Por las lesiones musculares, y porque Claudio, cuando no está al 100%, no se fía de Javi Rueda, porque dice que no sabe regular. Lo ha comentado en alguna rueda de prensa. Dice, como le dices, Javi, contrólate, vete al 80% por favor, y como Javi dice, sujétame el cubata, pues te vas para el banquillo, te saco yo 10 minutos, y así esos 10 minutos me aseguro que no te va a pasar absolutamente nada. Y un futbolista que está más que justificada su revalorización, porque hay que recordar, máximo asistente del Celta de Vigo, que por segunda temporada consecutiva se clasifica a UEFA Europa League, y de eso que hablábamos, del escaparate europeo, un futbolista que fue clave en la eliminatoria contra uno de los grandes favoritos, como era el Olympique de Lyon, metiendo el gol del Celta tanto en Balaídos como el primero en el Groupama Stadium. Y después que es un futbolista muy llamativo. O sea, es más fácil fijarte, si no eres seguidor del Celta y te sientas un día a ver un partido, es más fácil fijarte en Javi Rueda que, por ejemplo, en Sergio Carreira, que es más asadito, un pelín más colectivo. De hecho, Javi Rueda brilla en lo que brillaba Sergio Carreira cuando era juvenil o en sus primeras etapas de Celta B, que era una bala hacia adelante y no negociaba absolutamente nada. Pero claro, ha tenido que reconvertirse con el paso de los años ese futbolista más asociativo, y lo ha hecho más completo. De hecho, ha sido uno de los candidatos a MVP de la temporada, Sergio Carreira. Pero claro, es que Javi Rueda es muy llamativo, con esa capacidad de arranque, con esos sprints eternos. Es capaz de ir a velocidades muy altas durante 40, 50, 60 metros de campo, que es una absoluta eternidad. Yo creo que cualquier ser mortal que habita entre nosotros lo pones a intentar ese ejercicio físico y lo tienes que levantar con un rastrillo del césped, porque es que es imposible que sobrevivas a esa intensidad física con la que vive constantemente Javi Rueda. Y otro que ha llamado la atención, también para Transfermarkt, porque lo vamos a mencionar, pero sobre todo para Luis de la Fuente, es Javi Rodríguez, el paisano de Pollo de Lucas Peteiro y jugador de apoyo de Luis de la Fuente, los amistosos preparatorios para el Mundial, que incrementa su valor de mercado en 3 millones de euros, pasa de los 15 que tenía en el mes de marzo a los 18 que tiene actualmente Javi Rodríguez, y ya os dejamos el dato, que ahora mismo es el segundo futbolista del Celta con mayor valor de plantilla en su segunda temporada consecutiva en la élite, con
una carga de minutos espectacular, siendo top 3, top 4 jugadores de la plantilla del Celta más utilizados por Claudio Giraldez, y un futbolista que nos da la vida que su contexto sea como central derecho y que no muchos equipos utilizan ese esquema, porque si llega a tener el desenvolvimiento, el rendimiento sobre todo que está teniendo en el lateral o en el puesto de central en una defensa de 4, sería la gran preocupación del celtismo, porque yo creo que se caerían las ofertas por el paisano de Pollo Peteiro. A fecha de grabación de este vídeo no hay constancia de cuál va a ser la gran venta. Sí la hay, de hecho hay informaciones que apuntan a que el Celta podría incluso posponer esa gran venta y aceptar pérdidas en este ejercicio económico, pero bueno, sí que es cierto que hay muy pocos equipos con ese esquema y con la pasta suficiente quizás para llevarse a Javi Rodríguez ahora mismo de Vigo. 15 millones son los que necesitaría el Celta para acordar las cuentas. Se te viene a la cabeza Atalanta, Bayer Leverkusen. En la Premier League no sé si hay algún equipo que defienda de 3 tan... Creo que ahora mismo no estoy cayendo, pero seguramente algún equipo se me está escapando, pero es cierto que es un esquema que no está muy empleado actualmente en la élite, que está apostando más por defensas de 4 y después por delante pues otro tipo de estructuras, y eso al Celta pues de momento que le está haciendo retener, parece que sin mucho esfuerzo, o sea, parece que Javi Rodríguez no ha habido que convencerle sobremanera para que se quede en el Celta. Pero sí que es cierto que si sigue a este ritmo, pues claro, antes o después va a tener novias muy interesantes a nivel futbolístico, Javi Rodríguez, además del evidente debut con la selección que le habrá dado un escaparate extra. Sí, hay que tener en cuenta eso, que al fin y al cabo no estaba la revelación de Transfermarkt, que seguramente no estuviera esa citación de Luis de la Fuente, lo que va a hacer que incremente seguramente su valor de mercado, ser internacional por España. Un futbolista que no es internacional por España a día de hoy, pero que si su rendimiento en la próxima temporada es como la del tramo final de Liga que ha hecho con el Celta, es un serio candidato, y es Ferran Jutgla, en el que ha sido su primera temporada completa en Vigo, con altibajos, con momentos de irregularidad por problemas personales, pero que ha cerrado con una gran segunda vuelta el delantero catalán. Tiene un valor actual de mercado de 10 millones de euros, incrementa ese valor en 3 millones y pasa de esos 7 que tenía en el mes de marzo a los 10 que tiene actualmente el delantero del Celta. Hay que recordar, valor de mercado 10, el Celta pagó 5, ya tendría el doble de valor de lo que pagó el Celta de Vigo en el pasado mes de junio, Peteiro. Me dan ganas de sacar la lista de mamadores del Día del Alavés, que al final los que acabamos mamando fuimos nosotros. ¿Está ahí detrás? Creo que si tengo que venirme para... A ver, ahí está. Todos los mamadores que se apuntaron en los alrededores de Balaídos, aquel disfraz que me tuve que hacer con 2 horas dormidas después de volver de Lyon, delantero llamado a cosas. De hecho, Claudio ha declarado esta semana, no sé si era en Faro de Vigo, en La Voz de Galicia, que espera de Ferran Jutgla que arranque muy bien la próxima temporada, que la flecha ha sido completamente ascendente de Ferran Jutgla, de esos problemas psicológicos, ¿no? Y también de ánimo que tuvo a finales del 2025, principios de 2026, y ha terminado el año firmando algunas de las actuaciones individuales más destacadas de todo el Celta en lo colectivo, el día del Alavés, y creo recordar que también el día del Elche estuvo muy fino, igual estoy jugando de partido, pero creo recordar que eran... Y contra el Levante, metió doblete. En los que brilló contra el Levante, claro, contra el Levante, porque me acuerdo que los 2 días que más brilló Ferran Jutgla nos valió de 0 puntos, o sea que sí, fue contra el Levante y no contra el Elche. Entonces, bueno, ahí está, llamado a seguir creciendo, ya creo que justificando en su último tramo de temporada la inversión que hizo el Celta por el pasado verano, y una segunda temporada en la que yo tengo bastante fe de cara a la próxima temporada en Ferri. Y otro que no es su primera temporada, pero sí la de mayor rendimiento seguramente con la primera camiseta del Celta de Vigo en el primer equipo, es Sergio Carreira, uno de los grandes candidatos a mejor futbolista de la temporada en las encuestas que se ha visto en redes sociales. La opinión general del celtismo, tanto Sergio Carreira como John Utradu, como Borja Iglesias, Miguel Román, etcétera, que están en esa terna de mejores futbolistas, pues el canterano del Celta de Vigo, que incrementa su valor de mercado, es la tercera mayor subida de esta revalorización en 4 millones de euros, pasa de los 8 que tenía en el mes de marzo a los 12 que tiene actualmente en el día de hoy, y que yo creo que es una de las subidas más meritorias, Lucas Peteiro, porque quizás en clave Celta, en clave plantilla, no sé si me lo compras, puede ser de esos futbolistas que menos escaparate a nivel nacional o internacional pueda tener Sergio Carreira, que no tenga tanto marketing, y una subida de 4 millones de euros es algo que ya es notable, ¿eh?
Sí, sí, o sea, al final va respondiendo. Esto que decimos, ¿no? Si se llamase Carreiriño, Carreirinson, valdría tanto. Pues mira, ya va un poquito la gente externa al ambiente celta dándose cuenta del pedazo de jugador que es Sergio Carreira, que pues había dudas. La realidad es que el año pasado, cuando Claudio se lo acaba quedando, había dudas sobre para qué estaba Sergio Carreira, porque no todo el mundo le había seguido la pista por segunda división. Es cierto que allá es donde había ido había jugado, pero en ningún sitio había cumplido las expectativas de lateral largo que te iba a dar cifras, que te iba a dar asistencias, que pues aparentó ser, ¿no? Y fue, insisto, en División de Honor Juvenil y en sus primeras etapas de Segunda División B. Y todas esas experiencias le han ido convirtiendo en un futbolista muy completo, defensivamente, ofensivamente, trabajador. También quizás también le han puesto los pies más en el suelo, ¿no? Porque al final Vigo, pues que en Vigo era un hombre que sonaba con mucha fuerza, pero sí que es cierto que fuera de Vigo quizás Sergio Carrera ha sentido lo que es, ostras, aquí no soy nadie, ¿no? Tengo que ganarme un sitio en Miranda de Ebro, en Villarreal, en Elche, ¿no? Y eso le ha hecho madurar muchísimo pues a todos los niveles y quizás estar más preparado que nunca para ser un capitán en la sombra, porque yo creo que es lo que es Sergio Carrera a día de hoy en este Celta, que sí que es cierto que estamos ante su segunda temporada completa en Primera División con la camiseta celeste, pero estamos hablando de uno de los futbolistas que más peso, estoy convencido, tiene dentro del vestuario actualmente en la plantilla del Celta. Y pasamos de la tercera mayor subida a la segunda, que es la de Ilaix Moriba, el futbolista guineano que aumenta su valor de mercado en 5 millones de euros, uno más que Sergio Carreira, y pasa de los 10 millones que tenía en el mes de marzo a los 15 que tiene a día de hoy, colocándose en el segundo escalafón de futbolista con mayor valor de mercado, la que es seguramente la mayor opción que tiene el Celta de venta, y un futbolista porque el pasado mes de junio, al igual que Jutgla, también se abonaron 5 millones de euros, que era la cláusula de opción de compra que tenía el Celta al Red Bull Leipzig, y que ya triplica lo que pagó el Celta hace un año, señor Peteiro. Sí, señor. En caso de que el Celta acabe recibiendo una oferta, a mí 15 millones por Moriba me parece poco, tengo que decirlo. Lo es. O sea, y más viendo lo caro que vende el resto por ahí, o lo caro que posicionan a sus futbolistas el resto por ahí. Estamos hablando de un chico que aún tiene menos de 25 años, que suma ya cerca de, bueno, superará la centena de partidos en Primera División con casi total seguridad, y que en Vigo pues se ha terminado de hacer como futbolista, ¿no? Un poquito, salvando las distancias, el mismo proceso que Carrera, salir de Barcelona, darte cuenta de que fuera la vida del entorno canterano premium, digamos, es muy diferente, y tener que ir pues aprendiendo primero en Leipzig, después en Getafe, Valencia, o al revés, Valencia, Getafe, hasta finalmente en Vigo encontrar su sitio. Y bueno, habría que ver cuánto es capaz en caso de que termine saliendo en facturar su venta al Celta. Recordemos que también en esa negociación que se eternizó el pasado verano, el Celta acabó cediendo porcentajes de futura venta al Leipzig a cambio de que soltasen al futbolista, e incluso Ilaix Moriba acabó también cediendo parte del salario que el Celta le había prometido si lo terminaban fichando en propiedad, porque el Celta nunca se planteó que eso pudiese ser posible cuando lo trajeron en primera instancia, y entonces seguramente de la factura total que pudiese hacer el Celta, de en torno a 15, 20, 25 millones, pues habría que descontar unos cuantos, ¿no? Yo pongo mínimo 3, 4 millones en pues pagos a Club de Origen, al propio futbolista, por compensaciones, ¿no? que hubiesen sido pactadas en el traspaso del pasado verano. Pero bueno, un futbolista que este año muchos kilómetros, Vitrasa Moriba, lo hemos llamado en el canal en algunos momentos, porque el pobre no descansaba nunca. Han hecho que veamos partidos más flojos de Ilaix Moriba, pero es que sin Ilaix Moriba este Celta quizás no habría llegado tan lejos, y sobre todo no habría aguantado tan bien las épocas de vacas flacas que les ha habido en este tramo final de temporada. Un motor fundamental para Claudio Giraldo. Y la que es la mayor subida en esta revalorización de Transfermarkt, que está igualada con Ilaix Moriba, pero la ponemos como última por su valor de mercado, es la de Williot Swedberg, el Kraken, que también aumenta su valor en 5 millones de euros y pasa de los 15 que tenía en el pasado mes de marzo a los 20 millones de euros, siendo un futbolista ya muy, muy importante en clave celta. Antes, Lucas, decíamos, el Celta en tan solo un año sube su valor de mercado más de 80 millones de euros. Pues Williot Swedberg en un año, es decir, de junio del 25 a junio del 26, pasa de 5 a 20, es decir, en un año Williot Swedberg ha aumentado su valor de mercado en 15 millones de euros, un futbolista que quizás ha sido el año con más cifras y sobre todo con muy buenas participaciones en Europa, tanto con goles como asistencias, lo que hace que ese valor de mercado siga subiendo y que sea también un futbolista
por el cual desde aquí, al igual que a Luis Campos, se le han metido palos a diestro y siniestro porque son justificados. Por ejemplo, Carles Pérez, que hablábamos de él esta semana en jugadores cedidos, pero Williot Schueber es una apuesta que al Celta también, pagando esos 5 millones de euros aproximadamente, si no me equivoco, parece que lo va a recuperar y bien. Sí, ha habido que esperarlo. De hecho, ha sido una inversión que en varios momentos de la etapa de Solver en Vigo parecía que podía diluirse un poquito lo que pasó en otras etapas con Jensen o con Hülsager, talentos foráneos, quizás un pelín verdes todavía para este tipo de aventuras, para salir tanto de su entorno que llegaron muy jóvenes a Vigo. Y Williot Schueber lo hizo todavía más, con 18 recién cumplidos o incluso algo por debajo, creo que lo firma el Celta. Y desde ahí, pues sí que es cierto que con ese matiz de que Solver ya entendía el castellano y eso pues facilitó su adaptación, pero recordemos que sus primeras etapas con el Chacho, bueno, se hablaba de que el Chacho prácticamente lo desterraba a dar vueltas a un campo anexo porque pues no quería saber nada de Solver porque no cumplía los parámetros físicos. Después Onésimo tampoco lo quería porque decía, yo para qué quiero a este sueco si es del primer equipo, a mí no me habían prometido a este chaval. Entonces, bueno, se la ha tenido que trabajar mucho y ha sido una inversión que no estaba el Celta quizás estructuralmente preparado y mentalizado a nivel colectivo para tratar bien a ese tipo de talentos que llegan tan jóvenes a Vigo. Creo que el Celta también ha mejorado en eso. Ahora lo vemos con talentos del B, como Hugo González, como Bernard Somoa, como este tipo de apuestas que hace de fuera de chicos más jóvenes, como por ejemplo Aldrine Kibet, que es muy, muy importante, ¿no? Y en este sentido el Celta ya está más listo, pero Solver fue, digamos, la conejilla de Indias, ¿no? Y en este sentido, pues en algún momento puede haberse roto ese vínculo. Todo ha salido bien, ha ido madurando y es un talento fundamental y que brilla poco, es intermitente, pero cuando brilla deslumbra, ¿no? Lo vemos en noches como el Bernabéu, el taconazo que le dio para Borja Iglesias, esto sí que fue el día del Elche, es algo que me corrijas, Marcos Piedras. Entonces tiene esos detalles absolutamente diferentes. También aquel regate a Alexander Arnold contra el Real Madrid en Balaidos para igualar la contienda, regalando el gol creo que era a Borja Iglesias. O sea que un futbolista que necesita elevar su capacidad de estar físicamente al 100%. Le cuesta mucho repetir 90 minutos tras 90 minutos. Este año no lo ha hecho, por ejemplo, toda la temporada, repetir 2 partidos consecutivos sumando 90 minutos. Entonces, bueno, ahí tiene que seguir creciendo, pero es que, claro, es un chico muy joven, 22 años tiene todavía. Lleva una eternidad en Vigo, pero Escon tiene 22 años, es del 2004. Claro, es que estamos hablando de un talento diferente. Un futbolista que lo normal es que el año pasado estuviese en el Celta Fortuna por edad, que los hay en el filial del Celta. Estas han sido las subidas, ahora toca hablar de las bajadas, de las que no gustan tanto, pero también hay que mencionarlas. Algunas, pues pasar por encima, porque al fin y al cabo no hay mucho que decir de ello, ¿no? Son todas, podemos hacerlas incluso de seguidillo, Marcos Piedras, que nos hemos extendido mucho con las rápidas y vamos de seguidillo porque es que son bajas, pues que casi todas vinculadas o con la inactividad o con la edad. No hay nada, que suele ser lo que pasa con las bajadas. Las subidas son por grandísimos rendimientos y las bajadas pues por lo mismo, por bajos rendimientos o pocas participaciones o cuestiones de edad de futbolistas que tienen más de 30 años y el valor pues determina que valen menos, ¿no? Porque es así, el fútbol. Franco Cervi, que baja 100.000 euros en valor de mercado, pues ahí va, está terminando ya su contrato con el Celta. 600.000 que vamos a perder, porque se nos va. Vale 600.000 euros, efectivamente, cuidado que se va por ahí. Jaguars, que a sus 39 palos sigue valiendo 1,8 millones de euros, baja 200.000 euros en valor de mercado. Borja Iglesias, que a pesar de ir con España al Mundial, como ya supera la treintena y aunque haya metido 18 goles esta temporada, baja también 200.000 euros y vale 2,8 millones de euros. Matías Vecino, que ha estado lesionado el último tercio de la temporada, el uruguayo, pues un milloncito, su valor de mercado ha bajado medio millón desde que aterrizó en Vigo. Kar Starfelt, que también desde pues, el mes de marzo, que ha estado prácticamente fuera de combate, fuera de combate en mayúsculas y negrita, también ha bajado medio millón de euros, 4,5 millones es lo que tiene de valor de mercado el central sueco, que apunta a jugar el Mundial, ya ha entrado en la lista definitiva de Suecia a fecha de grabación de este vídeo. Charlie Domínguez, que baja 1 millón cejo, de 3 millones a 2 millones, es el valor actual del canterano celeste. Veremos qué pasa este verano con él. Marcos Alonso también, cuestión de la edad, baja 200.000 euros y vale 1,20 millones de euros actualmente el central madrileño. Hugo Sotelo, que subía mucho en el primer tercio de temporada, dado de esos grandísimos rendimientos y de esas grandísimas actuaciones en las primeras 10-15 jornadas de liga, pues baja
1,5 millones de euros después de no ser capaz de hacerse con con la manija del centro del campo a pesar de la cantidad de bajas y lesiones y sanciones que ha sufrido en el centro del campo del Celta, y se sitúa en los 5 millones de euros. Y Álvaro Núñez, que llegó pues, con esa pubalgia de leche, no ha acabado de participar todo lo que a alguien le habría gustado esta temporada con el Celta. Recordemos que el Celta hace este fichaje pensando más a partir de este verano, que se recupere, que se adapte en Vigo, no en rendimiento inmediato, pero aún así el mercado es el mercado y le baja 2 millones de valor de mercado y se sitúa en los 4 el exfutbolista del Elche, el canterano del Bilbao Athletic. Y después, para cerrar este vídeo, vamos a hacer ese top 3 a día de hoy de futbolistas con más valor de plantilla en el Celta de Vigo. La tercera posición que va a ser para Fer López, un futbolista que vale a día de hoy 16 millones de euros, que no sabemos cuál va a ser su futuro, no sabremos si volverá cedido al Celta, que es lo que quiere tanto el jugador, el club, como el propio Claudio Giraldez, pero que sería el tercer futbolista a día de hoy, ya que tiene contrato hasta 30 de junio con el Celta, con mayor valor de mercado. En la plata va a ser una plata compartida, porque ahí se van a encontrar tanto Óscar Mingueza como Javi Rodríguez, el paisano de Pollo, y el catalán, que tienen un valor de mercado de 18 millones de euros. Y la medalla de oro, que va a ser para Williot Schweber, con esos 20 millones de euros de valor de mercado, el futbolista sueco, que es a día de hoy el mayor activo en lo económico que tiene el Celta de Vigo en su plantilla. Lucas Peteiro, ahora la próxima actualización pues seguramente sea la de después del mercado de fichajes, porque todas las que hay ahora son un poco insignificantes, porque va a haber entradas y salidas, pero para cerrar bien la temporada en clave de primer equipo, que el filial aún no nos deja cerrarla porque quiere soñar con el ascenso a segunda división, Sí, señor. en clave Celta, un gran año en lo económico y un gran año en lo deportivo. Sí, señor. Esto es todo por nuestra parte, Marcos Piedras, algo que me esté dejando algo. Así que recordar a todo el mundo que pulgar arriba nos ayuda un montonazo y a vosotros no os cuesta absolutamente nada. Está Germán ahí vigilando, mira cómo se mete en la escena de Marcos Piedras. Está bien, ¿por qué no? Hypead el vídeo, a ver qué sucede. Dadle ahí, recuerda, swipe and hype, deslizar lateralmente y hype en la cajita de comentarios en dispositivos móviles. Y Marcos Piedras, te toca dejar una palabra clave para cerrar este negocio. Palabra clave. Claro, Marcos Piedras, claro que no estás a lo que tienes que estar. Vamos a hacer una adaptación al que ha sido el tema seguramente del año o de los temas del año en España, y en vez de superestrella, super revalorizados va a ser la palabra. Super revalorizados, venga, pues ahí está. Super revalorizados. Ahí está. Así que like, swipe and hype, como dice Lucas Peteiro. Swipe and hype. Claro, es que no es lo mismo scroll, que es deslizar hacia abajo, que swipe, que es deslizar a los lados. Claro. Esto es muy importante. Barrio Sésamo para la generación Z. Bueno, la generación Z ya lo sabrá, para los más mayores, los que escuchan M80 Radio. Familia, esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Z con nosotros. Chao, chao. Adiós.